Bien, amables televidentes, estamos en una nueva emisión de Fórum Empresarial. Este programa comenzó en el año 1992 y comenzó en otro canal de televisión con un grupo amplio de participantes. En esta ocasión, en el programa que estamos presentando en este momento, nuestro invitado es el señor Paolo Oberti, representante residente de Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país. Además de diplomático, es un técnico y dirige proyectos técnicos, los coordina, la asistencia técnica en varias áreas a la República Dominicana. Yo quisiera pedirle permiso al señor Oberti, a ustedes, para que antes de iniciar el programa veamos un fragmento del primer fórum empresarial que se efectuó hace 5 años, porque en ese programa, entre otros participantes, allí había empresarios dominicanos, estaba un senador, estaba el presidente de la Cámara de Diputados y otras personas, pero entre otros participantes estaba allí quien en ese momento era el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, el señor César Miquel, para que nos sirva de marco de referencia inicial para la conversación que vamos a sostener con el señor Oberti. Adelante, señor director. Eso además de lo que usted quería decir. me cambió las reglas del juego. Sí. Bueno, yo quería recoger un poco lo que se había dicho en la mesa, porque creo que hay elementos sumamente importantes que vale la pena destacar. La primera cuestión que queda claro es que estamos frente a un proceso y todos reconocen que se trata de un proceso, o sea que ni las reformas están terminadas hoy, ni las reformas son inmutables en el futuro. Yo creo que esto es una cuestión muy importante, el tener muy claro que es un proceso, que este proceso se debe ir ajustando en función de los resultados. Lo importante es que de aquí en adelante se recoja la información que permita hacer los ajustes correspondientes. En otras palabras, la Cámara de Diputados está en este momento, o acaba de aprobar el Código Tributario que seguramente va a ajustarse en el futuro, pero se tendrá que ajustar en función del trabajo de recolección de información, de manera tal de poder definir más claramente o enmarcar estos instrumentos en una política nacional. En otras palabras, tomar decisiones informadas en el futuro. El segundo elemento de esto, que se requiere la concertación y el diálogo, justamente para darle flexibilidad al proceso. Yo no creo que esté separado el tema de las reformas económicas de las reformas sociales. Yo creo que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Nuestra percepción, por lo menos, es justamente todo lo contrario. Es indispensable integrar las reformas económicas y las reformas sociales. En otras palabras, hacer las reformas económicas de manera tal que apunten a un mejoramiento de la sociedad. Yo sí sé, y esto es una cuestión que los políticos conocen mucho mejor que nosotros, inclusive, cuando se habla de generalidades es razonablemente fácil ponerse de acuerdo. Cuando se empiezan a tocar algunos intereses, la cuestión se hace más difícil, o sea, cuando se entra en el nivel de detalle. Un viejo político decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. El otro tema, y esto sí creo que vale la pena destacar, es el de la ética. El de la ética, la concertación como instrumento, pero el tema ético. La democracia está francamente instalada en la región, pero los resultados de los modelos de ajuste no necesariamente han sido equitativos. Yo creo que en ese sentido República Dominicana tiene muchas ventajas respecto a la experiencia que han tenido otros países. Y es muy importante que esté incorporando en este momento el concepto de ética y el concepto de concertación.
Esos dos elementos apuntan a lo que yo quisiera introducir ya como un tema para el futuro, no necesariamente para este debate, pero que es el tema de la gobernabilidad. Frente a las dificultades que enfrentan los países, a la velocidad de los cambios mundiales, es absolutamente indispensable introducir el tema de gobernabilidad. La gobernabilidad se está convirtiendo en la preocupación central de los políticos de la región y con toda justificación. Hemos visto las brutales desigualdades que han venido ocurriendo y que son propias de un modelo. Es decir, si ustedes ven el último trabajo de MIT, de la Universidad de Massachusetts, donde hacen un análisis en los últimos 12 años del ingreso en los Estados Unidos y descubren que el 1% de la población, después de los impuestos, de haber sacado los impuestos, el producto el aumento, volvamos de nuevo, el 1% de la población ha recibido el 60% de la diferencia de ingreso en los últimos 12 años. O de la ganancia neta de la economía en esos años, ¿verdad? De la economía en esos años. O sea, contribuyentes, el 1% ha recibido el 60% de la ganancia. Y luego, bueno, el 14 entre 2 y 6, el 20 entre el 6 y el 20, y el resto ha recibido solamente el 6%. Entonces, estas cosas evidentemente nos tienen que llamar la atención y tener en cuenta que nuestros países no están en condiciones de superar los gravísimos problemas de tipo social que enfrentan con economías que estén ubicados en esa línea. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Hacia dónde va el proceso de reformas y cuál es el énfasis que se debe poner ahora? En que usted hablaba de desarrollo humano al principio, en su primera participación. Bueno, sí, yo creo que la cuestión, lo más importante de todo esto es que las reformas de política e iniciativas en los sectores productivos deben ser iniciados internamente. O sea, en eso creo que ustedes van a estar incluso más de acuerdo que yo con este tema. Pero lo refiero a ese informe, ¿no es cierto? Yo creo que mientras los países no deciden y no toman la decisión de llevar a cabo las reformas no funcionan. Y esa ha sido la experiencia en toda la región. No hablemos del plan austral, del plan cruzado, etcétera, etcétera, que mientras estuvieron impuestos y no estuvieron internalizados por los países, no produjeron ningún resultado. El segundo punto es que las políticas deben ser muy diferentes de las ejecutadas en las últimas 2 décadas. En ese sentido, yo creo que está muy claro para el país que ha habido un estancamiento y que ese estancamiento, tanto en el orden económico, de crecimiento económico, como en el orden social, no son aceptables en esta última parte del siglo. También hemos dicho en otras oportunidades que el programa de estabilización es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, yo creo que se ha creado un clima de cambio, que ese clima de cambio es muy importante, pero si no se entra en reformas estructurales y que apunten a la reactivación de la economía, entonces el modelo podría fracasar, como han abortado los otros 2 procesos de estabilización de la década del 80. Las reformas estructurales apuntan sin duda a las reformas institucionales que ya se han iniciado y están encaminadas, y en segundo punto la reestructuración en áreas de producción, particularmente en los sectores manufactureros y agropecuarios. Nosotros creemos que el sector agropecuario necesita revisar muy profundamente sus estrategias y buscar la manera de modernizar la agricultura. Entonces, el tema de las reformas estructurales y particularmente de los sectores productivos es absolutamente vital. Y la tercera área estratégica es el desarrollo humano, poniéndolo en el centro del crecimiento económico. Y esto está relacionado con los otros 2 objetivos estratégicos. En la medida en que haya una amplia cobertura
que haya una consistencia en estas políticas y que haya consistencia, los tres objetivos estratégicos cumplirán una función vital en el proceso de desarrollo dominicano. Yo creo que no podemos entrar en el detalle, pero pensamos que alrededor de esos tres objetivos estratégicos el país podría ir avanzando rápidamente en el desarrollo. Don Mario, vamos a continuar con usted, pero nos están diciendo que tenemos que hacer una breve pausa para continuar luego con... Bueno, ese es el primer fórum empresarial, o fue el primer programa fórum empresarial. Allí conversábamos, el primer grupo de participantes en este programa, sobre el proceso de reformas económicas, sobre todo, que se habían iniciado en el país a partir del año 90. Ese programa es de marzo del año 92. Señor Oberti, señor Paolo Oberti, representante residente de Naciones Unidas, usted ya lleva 3 años en el país, ¿verdad? 2 años. ¿Qué comparación podría usted establecer después de ver este fragmento de programa con lo que decía el señor Miquel y lo que se ha seguido haciendo y lo que ha hecho el PNUD, pero sobre todo lo que ha ocurrido en general con la economía, con la sociedad dominicana, las áreas que mencionaba, entre otros desarrollo humano, reforma estructural, etcétera? Bueno, yo creo que los resultados de los cambios que se empezaron a sentar en ese momento están a la vista de todo el mundo. Es el tercer año que la economía dominicana se expande a un ritmo bastante satisfactorio. Diría yo que el año pasado y este año se proyecta un ritmo más que satisfactorio, que inclusive va a colocar a la República Dominicana tal vez como el primer país de América Latina en cuanto a crecimiento económico. Y eso es un elemento fundamental para garantizar que haya una mayor atención a los problemas de la pobreza. Sin embargo, y este es uno de los conceptos que el desarrollo humano sostenible pregoniza, si bien ese crecimiento económico es una condición indispensable para garantizar un crecimiento económico y por lo tanto una creación de empleos y en consiguiente una reducción de la pobreza, eso no es un proceso automático, sino que sabemos que solo la mitad del crecimiento económico va a beneficiar en alguna medida a la lucha contra la pobreza. Lo otro está determinado por otras políticas que el Estado está llamado a tomar, en el sentido de que tiene que invertir más en recursos humanos, en su formación, en su mejor cuidado de la salud, y eso es lo que es extremadamente importante para lograr una redistribución más equitativa de esa mayor riqueza que se está generando en el país. Y de hecho, pues, se están tomando algunas medidas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha estado impulsando las acciones que el gobierno y las autoridades dominicanas han venido tomando en el campo ya más directamente del desarrollo humano sostenible en las áreas que se pueden llamar social. Eso no quiere decir que hemos abandonado totalmente al área económica. En aquel momento, el programa lo indica, había un fuerte énfasis en el programa nuestro en el campo económico porque en ese momento era una prioridad altamente sentida. Pero hemos gradualmente venido desvinculándonos de esta relación directa en estos campos, ya que por un lado la actividad que se desarrolló en aquel momento, entre otras, originó o dio lugar o permitió el entrenamiento de mucho personal nacional. Hoy en día hay muchos dominicanos y dominicanas altamente capacitados y capacitadas que están manejando estos temas económicos con una soltura increíble y que ya no requieren realmente de mayores insumos extranjeros. Yo creo que la parte económica está debidamente cubierta, si bien ahora el Banco Interamericano de Desarrollo ha tomado un mayor papel en este campo, aportando recursos importantes, pero yo creo que básicamente el proceso está gerenciado y dirigido por personal dominicano. Entonces nos hemos venido desvinculando poquito a poco en eso y haciendo más énfasis en otras áreas de igual importancia, siempre pero haciendo el énfasis de que para conseguir el desarrollo humano sostenible se tiene que mantener un marco macroeconómico estable en fuerte crecimiento, como de hecho se está logrando en la República Dominicana, como para realmente lograr los objetivos, conseguir el desarrollo humano sostenible, a través del cual pues la persona humana puede realizar todas sus aspiraciones.
En el aspecto del desarrollo humano, que era uno de los 3 temas o las 3 grandes áreas que mencionaba César Miquel en aquel programa, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es donde más ha puesto énfasis, ¿verdad?, en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años. La lucha contra la pobreza, digamos, es la nueva bandera, digamos, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso ha sido un mandato de nuestros órganos directivos que han querido que también el PNUD se especializara, focalizara un poquito más su programa para no desperdigarse en demasiadas áreas. Ahora, ¿qué se hace específicamente? ¿Cuáles acciones específicas, concretas, se adoptan o sugiere el PNUD o se involucra el PNUD en la República Dominicana para combatir la pobreza y conseguir el desarrollo humano? Bien, hemos, primero que todo, también en esa época se estaba gestando lo que era el Plan Decenal de Educación. Creo que eso fue un grandísimo aporte del sistema de las Naciones Unidas, porque participaron, además del PNUD, otros organismos internacionales de Naciones Unidas, que fueron un gran aporte y fue un gran trabajo de concertación que hubo en el país, en el cual se involucraron hasta 50.000 personas. Fue realmente muy masivo y se analizó la situación de la educación primaria desde todo punto de vista, y realmente se adoptó un plan que todavía está vigente, que ha traído grandes cambios en el mejoramiento cualitativo, sobre todo, de la educación. Obviamente muchos de los resultados no se van a poder apreciar en tan corto tiempo, si bien han pasado ya casi 5 años, pero ya se puede apreciar que hay un mayor involucramiento de las comunidades, hay asociaciones de padres, madres, amigos y amigas de la familia que están participando más directamente a nivel local, e inclusive se le está entregando recursos económicos para realizar pequeñas obras de mantenimiento de los planteles escolares. Además se ha cambiado el currículum, se ha modernizado, se ha entrenado miles y miles de maestros y se han especializado mucho recurso humano de la Secretaría para poder realmente dotar al sistema educativo de un nivel superior y de mayor calidad que permita, en el fondo, producir, entre comillas, generaciones nuevas de estudiantes que estén en mejor condiciones de competir en el mundo, no solamente en el mundo económico del trabajo, sino que en el mundo en general, para poder realizar a plena satisfacción sus deseos y sus aspiraciones. Eso fue un aporte importante. Seguimos vinculados al sector educación, esperamos poder lanzar próximamente, apoyar el esfuerzo en el campo de la alfabetización. Eso también es un fuerte aporte a la eliminación de la pobreza. ¿Sería un nuevo programa específicamente dirigido a la alfabetización masiva de la población dominicana? De adultos, básicamente, sí. ¿Se está preparando ese programa en estos momentos? Sí, estamos en negociación con la Secretaría de Educación para un programa piloto para entrenar, para alfabetizar a la persona adulta a través del juego. Es una experiencia que ha sido adoptada en varios países de Centroamérica y Suramérica, que da buenos resultados porque se estimula la participación a través del juego. ¿Qué tipo de juego? A través de fichas que llevan a través de un proceso a aprender la lectura y a hacer cuentas. Y es un proceso interesante porque es muy participativo, es muy democrático, y además de la enseñanza, digamos, común y corriente de leer y escribir, también se transmiten mensajes de participación, de democracia, de derechos humanos. ¿Cuántos adultos serían alfabetizados, por ejemplo, en el programa inicial de un año se pretende alfabetizar de 40 a 60 mil personas en forma, digamos, piloto, que podría ser multiplicado en forma bastante más amplia en los siguientes años si es que el resultado si el programa da resultados positivos para la República Dominicana. Y esto es importante en la lucha contra la pobreza, le decía, porque pues se ha notado que obviamente estas personas tienen una desventaja enorme comparado con las personas que saben leer y escribir. Por lo tanto, la mesa de juego, digamos, sigue muy inclinada en desfavor de ellos. Con este programa se trata de enderezarlo un poco para que el juego sea más, es decir, estas personas tengan menos dificultades a insertarse en el mundo, sobre todo en el mundo del trabajo, que es, como decíamos, pues
la mejor vacuna que puede existir en contra de la pobreza es el empleo productivo, el empleo decente, que le permita a la gente llenar sus necesidades en forma autónoma. Bien, además del plan decenal de educación, del plan de alfabetización, que es un aspecto de la educación también que se va a experimentar, ¿cuáles otras áreas específicas hay de trabajo en estos momentos en la Oficina de Naciones Unidas para combatir la pobreza? Bueno, continuamos en el apoyo a la reforma del sector salud. Va a haber una inversión muy amplia del Banco Mundial, que es parte del grupo del sistema de las Naciones Unidas, quienes están finalizando en estos momentos un programa conjuntamente con el Banco Interamericano para iniciar un programa de apoyo a los grupos comunitarios a través de los consejos provinciales de desarrollo que han sido recientemente establecidos, y a estos grupos se les va a entregar inclusive recursos para que financien los proyectos que ellos mismos hayan identificado, con el fin de crear servicios más integrados a nivel local y para realizar una mayor transferencia de recursos hacia las comunidades. Con eso se pretende realizar una mayor participación de la comunidad, pero al mismo tiempo un mayor control sobre la inversión pública que se hace localmente. Y eso se espera que también genere una mayor integración de los servicios que se prestan localmente, es decir, asociaciones comunitarias involucradas o organismos no gubernamentales, clínicas rurales ya existentes, con asistencia de tipo privado o público, de manera tal que realmente se llegue a una cobertura mucho mayor y sobre todo para cubrir la gente que está más desprotegida. El énfasis se hará en la mujer en estado que está esperando y la niñez. Usted señaló hace poco tiempo, a propósito de este tema del desarrollo humano y de la lucha contra la pobreza, un aspecto que siempre se ha debatido mucho, no solo en la República Dominicana, sino en los mismos países desarrollados, más que inclusive en los propios países en vías de desarrollo, que lo discuten los economistas, los académicos, los mismos empresarios, los políticos, que es el tema de la ventaja comparativa que estos países aprovechan, que es una fuerza laboral que gana un salario menor. Y esa es una de las quejas, ¿verdad?, con el traslado de fábricas, que es parte del proceso de mundialización actual de la economía que se llama globalización. Y usted señalaba, recuerdo, y esto lo conecto en cierta medida con el primer programa Fórum Empresarial, que era de las cosas de las que se trataban en cierta forma, que es que no puede haber en definitiva un desarrollo sostenido de largo plazo, o que no se puede esperar tampoco que una economía o que su capacidad humana se desarrolle con bajos salarios, que hay que buscar la manera de que la competitividad en base a bajos salarios se supere. Ahora, ¿cómo la República Dominicana, que tiene un excedente de mano de obra y además una gran presión de una fuente de mano de obra que es el vecino Haití, puede con una estrategia del presente, de corto, mediano y largo plazo, ir enfrentando ese problema? Bueno, el tema es realmente muy interesante y obviamente abierto a mucho debate. De hecho, se generó un cierto debate con esa intervención que usted menciona. En ese momento creo que se un poco malinterpretó también la intervención. Yo no creo que la zona franca están en el país haciendo una explotación de la mano de obra. Creo que están aportando en forma ingente al desarrollo del país y juegan un rol extremadamente importante. Lo que yo señalaba en ese momento es precisamente una de las conclusiones del informe de desarrollo humano, que usted sabe desde el año 1990 publica todos los años el PNUD. En el informe de este año de 1997, que entre otras se lanzará formalmente aquí a nivel de República Dominicana el próximo 17 de octubre, está precisamente enfocado sobre la pobreza, y una de las conclusiones que hace este informe de 1997 es precisamente que el hecho de que hay que revertir lo que ellos denominan la carrera hacia los últimos puestos. Es decir, los países no pueden seguir compitiendo
ofertando exenciones fiscales, empleo bajo, todo tipo de facilidades para competir, para atraer inversión extranjera. Es decir, estos países deben empezar y se auspica inclusive que haya acuerdos de tipo internacional para evitar ese tipo de competencia, porque en el fondo es una lucha entre pobres y cada vez sale perjudicado es la gente que menos capacidad, menos posibilidad tiene. Se y parece entonces, un poco, aunque parezca el ejemplo muy vulgar, la garata con puño. Usted sabe lo que es ese juego, ¿verdad? no, En los cumpleaños de niños siempre se utiliza, se usaba en mi época, yo supongo que todavía se usará en algunos lugares, una gran bolsa de ajá, papel que se llena de menta, de muchos objetos, pero al final se faja todo el mundo a darle ya, la y se piñata, arma un moloto, la piñata mexicana, sí. Bueno, eso es precisamente una de las preocupaciones, digamos, que no hay que seguir compitiendo a través de ese tipo de incentivos. Y lo vemos pues en muchos casos, por ejemplo, las denuncias que ha habido a nivel internacional han obligado, por ejemplo, a ciertas firmas multinacionales a interrumpir unos contratos con el Asia porque estaban explotando mano de obra infantil o porque estaban utilizando presos para producir productos sin darle la compensación adecuada o porque se estaba simplemente compitiendo a través de mecanismos desleales. Entonces lo que se pretende, lo que yo señalaba es que creo que la República Dominicana, y lo han señalado varias fuentes, no está en ese nivel porque entiendo que las zonas francas industriales de la República Dominicana tienen un nivel de sueldo que es comparativamente hablando superior a zonas francas industriales en Centroamérica. Lo que yo explicaba es que el proceso ya está suficientemente maduro, son 25 años que existen zonas francas en el país, como para entrar en un cambio, en un salto tecnológico, en una integración. En la prensa de estos días también ha aparecido la información de que ya la zona franca industriales dominicanas se están integrando con micro y pequeñas empresas nacionales, y eso es el tipo de cambios realmente que creo van a traer muchísimo beneficio para la formación de la mano de obra dominicana y al mismo tiempo para que esa misma mano de obra pueda lograr peldaños más altos de mayor tecnología, de menor conocimiento, que permita también devengar honorarios y sueldos mucho más altos, digamos, ¿no? Precisamente en los Estados Unidos se está debatiendo ahora lo que se llama el procedimiento de vía rápida o fast track, para que el presidente de los Estados Unidos, sin mucho debate, pueda someter proyectos de aprobar la integración a libre comercio de la economía americana y la economía chilena, y después para el acuerdo de zona de libre comercio de las Américas. Y en esa discusión se ha mencionado en estos días precisamente, y creo que así fue que lo aprobó la Comisión de Finanzas del Senado, que la vía rápida no esté condicionada a los derechos laborales, entre otros. Cuando se habla de derechos laborales están los salarios, ¿verdad? Todos esos salarios mínimos, y también los aspectos ecológicos. Ambiental, sí. Porque parece que el Partido Demócrata y las fuerzas del Partido Demócrata ponen esa condición, pero los republicanos no están de acuerdo con que se incluyan esas previsiones en los acuerdos. Sí, así lo entiendo, que el debate gira alrededor de esos temas. Alrededor de ese tema. Bueno, hay muchas cosas relacionadas con eso. Claro. En estos días también se hablaba de que Estados Unidos había recurrido a la Organización Mundial del Comercio frente a subsidios y cuotas que aplicaba la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Canadá y Australia. Y esas informaciones que salieron en la prensa coincidieron también con lo que dijo la presidenta de la Junta Agroempresarial Dominicana, en el sentido de que en vez de reducirse los subsidios a la agropecuaria por parte de los países desarrollados, lo que han hecho es aumentarlo. Es decir, que estamos viviendo frente a todos estos temas en un mundo de contrastes y diferencias. Hay realmente, o han visto los técnicos de Naciones Unidas o los funcionarios de Naciones Unidas, una perspectiva homogénea en cuanto hacia dónde van, hacia dónde nos conducen todas estas cosas definitivamente. Se puede decir
con seguridad, con precisión, vamos hacia una apertura total, hacia un libre comercio total, hacia un progreso de todos los países pobres real efectivamente, o en el camino se encuentran trabas que imposibilitarán que esto se produzca en un futuro previsible? Bueno, yo creo que el proceso es irreversible. Creo que la gente ha empezado a apreciar el proceso de la globalización, como lo llaman, pero nuevamente tengo que referirme al informe de desarrollo humano de este año. Hace una alerta muy importante acerca del fenómeno de la globalización, porque si bien el comercio ha incrementado en forma enorme, algunos países han expandido sus economías en forma importante, sin embargo también ha venido acompañado el proceso por un aumento de la pobreza, o por lo menos en varios países no ha disminuido la pobreza. Y eso es una alerta importante porque, vuelvo y repito, como se decía inicialmente, es importante que se abran las economías, pero tiene que haber también por parte del Estado un rol que permite que no se generen, por ejemplo, situaciones monopólicas que van en detrimento de los consumidores, porque en lugar de bajar los precios a través de la competencia, se generan situaciones privilegiadas que van a mantener los precios altos y por lo tanto los consumidores vamos a ser los perjudicados. Y al mismo tiempo para que haya estos mecanismos de redistribución más equitativa de esta nueva riqueza que se está generando en el mundo. No ha sucedido hasta ahora, lamentablemente las cifras lo demuestran con claridad. La globalización no ha producido un fuerte impacto sobre la reducción de la pobreza y de hecho demuestra una vez más que dejar al libre mecanismo del mercado, dejar al mecanismo del libre mercado la lucha contra la pobreza no es suficiente. Sí se está generando empleo, sí se está en cierta medida atacando la pobreza, pero en forma muy limitada, en forma muy reducida y en algunos casos inclusive no ha logrado ningún efecto sobre la lucha contra la pobreza. De ahí la importancia de acompañar las medidas de tipo económica con medidas que garanticen una redistribución de la riqueza, mayor inversión en recursos humanos, mayor salud, mayor vivienda, mayor educación, básicamente, como para crear un mayor capital humano y que este capital humano esté mejor capacitado para entrar a competir en un mercado altamente sofisticado y al mismo tiempo satisfacer sus necesidades básicas y ojalá que todas sus aspiraciones. Bien, vamos a entrar en un momentito, señor Oberti, amigos televidentes, en el tema ya de los diferentes programas, aunque mencionó el señor Oberti hace un instante lo relacionado con la educación y la lucha contra la pobreza, pero los demás programas de asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana. Bien, amigos televidentes, en el Fórum Empresarial continuamos conversando con Paolo Oberti, representante residente de Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, diplomático y técnico. Señor Oberti, hemos hablado de lo que ha hecho Naciones Unidas, sobre todo en los últimos años, en el proceso de reformas. Vimos en la primera parte del programa aquel segmento del primer Fórum Empresarial, donde estaban, entre otros, César Miquel, que entonces trabajaba aquí con Naciones Unidas. Y hablamos, usted y yo hace un momento, sobre toda la evolución del proceso de reformas económicas y usted explicaba el proceso de la globalización y habló también de algunos de los programas de Naciones Unidas en el país, entre ellos el de la educación, pero tengo entendido que en muchas otras áreas similares de desarrollo institucional, creo que gobernabilidad, reforma del Estado, sí, están involucrados. ¿Cuáles son esas otras áreas? Bueno, decía que habíamos reenfocado un poco nuestra acción un poco alejada del área económica, que era el énfasis tal vez hasta hace algunos años, pero hemos mantenido una cierta presencia, hemos tenido un proyecto importante en el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo, ya que el país necesitaba a gritos, digamos, un nuevo marco regulatorio y de hecho ya se ha producido una propuesta altamente concertada, digamos, de todos los sectores, tanto telefónicos como radiofónicos y de la televisión, para que la República Dominicana cuente con un moderno instrumento que regule en forma amplia y
y precisa todos estos aspectos. Viene acompañado la propuesta de ley con una serie de reglamentos que esperamos próximamente el Poder Ejecutivo envíe al Congreso, con quien también se ha tenido contactos como para que fueran enterándose de los trabajos del proyecto. Esperamos que la consideración de esta pieza legislativa importante no tome demasiado tiempo, ya que, repito, ha sido altamente negociada entre todas las partes. Por otro lado, hemos también desarrollado en el campo económico aspectos importantes relacionados con todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, con la ley de competencia, y estamos en estos momentos trabajando conjuntamente con el BID en toda una serie de legislación dirigida precisamente a poner al día todos los códigos que rigen este tipo de relaciones y al mismo tiempo que favorezcan una mayor participación de la República Dominicana en el comercio internacional. Y en este sentido estamos trabajando ya desde más de un par de años. Ley de competencia. Esa es una ley que también en cierta medida una ley antimonopolio al mismo tiempo. Exactamente, que protege y de protección al consumidor al mismo tiempo y que favorezca pues la aplicación inclusive de muchas de las reglas que han sido adoptadas en el concierto de la última ronda de Uruguay para poner el país al día en este sentido, digamos. Uno de los industriales de este país, hace poco, dirigente industrial, señalaba que el país no podría integrarse a ningún esquema si primero no se aprobaba una ley como esa, antimonopolio, de competencia, y señalaba, entre otros factores desfavorables al país, la inexistencia de esa ley y también el problema energético. Sí, yo creo que son preocupaciones legítimas. Existe un mecanismo que a mi manera de ver está funcionando muy adecuadamente, que ha sido establecido por las nuevas autoridades en la Cancillería. El señor Canciller con el señor Presidente de la República han creído que esto fuera un proceso muy transparente. Entiendo que todas las semanas hay una reunión en la Cancillería en la cual participan todas las representantes de todo sector de la sociedad, en el cual se escuchan las preocupaciones de todos y de todas, de manera tal que estos procesos de negociaciones internacionales sean lo más transparente posible y para que obviamente se ponga el interés nacional por enfrente de los problemas de particulares. Y creo que hay que institucionalizar más al país y estos mecanismos ayudan a transparentar los procesos para que realmente obedezcan a los intereses verdaderos del país como conjunto y no como grupos de intereses particulares. Creo que en ese sentido pues vale la pena participar en este tipo de mecanismos porque permite pues entender también las preocupaciones de la sociedad en su conjunto. Y esto de la institucionalización me permite responder a su pregunta anterior un poco sobre el tema de la gobernabilidad y de la modernización del Estado. De hecho, el programa actual que estamos desarrollando en la República Dominicana como PNUD hace mucha énfasis sobre esto. De hecho, es una de las 3 áreas prioritarias. Uno es la pobreza, otro es gobernabilidad, el tercero el medio ambiente. Y el área de gobernabilidad estamos precisamente trabajando en una serie de proyectos conjuntamente con las autoridades que van desde la Presidencia de la República. Recientemente se reinaugurado, digamos, la obra física del Palacio Nacional y esperamos próximamente, conjuntamente con las autoridades correspondientes, mostrar un poco el cambio que ha sucedido internamente en las entrañas, como digo yo, del Palacio Nacional. No solamente la obra física, sino que también la manera de hacer las cosas dentro del Palacio Nacional. ¿Hay una asesoría de Naciones Unidas al Poder Ejecutivo? Para sí, se está trabajando directamente con el Presidente de la República y su equipo dentro del Palacio Nacional para dotarlo de mecanismos modernos de gestión y de gerencia que permitan pues poner al país en condiciones mucho más adecuadas al nivel de desarrollo del mundo hoy en día. Yo recuerdo que cuando yo trabajé como consultor del programa de Naciones Unidas hace unos años, se estaba realizando ese programa en Costa Rica o se había realizado hace 5 o 6 años atrás y César Miquel hablaba de la posibilidad en el futuro de establecerlo en el país. Se hizo experiencia en muchos países de América Latina, entre otras en estos momentos se está trabajando con la presidencia chilena, se vino trabajando con la presidencia en Paraguay
Y toda esta experiencia de 10 años que el PNUD ha venido desarrollando en apoyo a estas presidencias ha sido trasladada aquí a la República Dominicana. Y yo diría que a la semana de haberse instalado el nuevo gobierno, y el señor presidente en ese momento le dio el visto bueno de inmediato, porque quería realmente transformar la manera de hacer gobierno en el país. Yo creo que se están logrando resultados bastante importantes, que creo que en las próximas pocas semanas se darán a conocer a la opinión pública, porque creo que merece, al igual que se ha inaugurado la reforma física del Palacio, también hay que reinaugurar pues las entrañas, como las llamo yo, la ingeniería interna, todos los mecanismos internos que van a demostrarle al país que de hecho se está cambiando el estilo de gobernar. Yo vi en la página de internet del Banco Interamericano de Desarrollo la lista de proyectos que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay uno también que es un préstamo para modernización del Poder Ejecutivo. ¿Está relacionado también con Naciones Unidas este proyecto del BIC? Entiendo que están iniciando los estudios básicos de esto y supongo que va a ser una continuación. De hecho, lo que estamos haciendo en Presidencia de la República lo estamos haciendo de la misma manera, con un énfasis un poco diferente, en la Cancillería Dominicana, programa también importante que está produciendo resultados en cuanto a la reestructuración y una nueva visión de la Cancillería ya mucho más adecuada a los tiempos modernos. Y el mismo trabajo lo hemos iniciado también y en los pasados pocos días se ha firmado un acuerdo de apoyo con la Suprema Corte de Justicia, en la cual también se implantarían ciertos mecanismos que han venido adoptándose tanto en la Presidencia como en la Cancillería, que van hacia una gestión mucho más moderna, mucho más tecnificada, porque también en el área de justicia se necesita mucho de eso, y el señor presidente, conjuntamente con los magistrados, han aceptado de muy buen agrado la propuesta que se les ha formulado, y se inició ya a trabajar hace un mes más o menos con la Suprema Corte para también modernizar ahí el sistema de gestión, de manejo de ciertos temas, no solamente administrativos o gerenciales, sino que también como seguimiento de casos de la Suprema Corte, y también para formular, para llegar a una programación estratégica de lo que va a ser la Suprema Corte de Justicia, el sistema judicial en el país dentro de 5 o 10 años. Afortunadamente la Suprema Corte no tiene la presión de las elecciones cada 2 o 4 años, y pueden ellos mirar con mucho más detenimiento a mediano y largo plazo. Y por otro lado, pues quiero también indicarles que estoy aquí en el país con 2 sombreros. Desde hace algunos años existe también lo que se llama la figura del coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas. Es un título un poquito más largo, pero lo abreviamos ahí. Y eso implica pues que el suscrito también desempeña un rol de coordinación de las demás agencias del sistema de las Naciones Unidas que tienen presencia aquí en el país o que no tienen presencia en el país, con el fin último, y esto va muy en la línea de la reforma de las Naciones Unidas que se está debatiendo en estos días en la Asamblea General, la 52ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, tendiente a lograr una mayor integración a nivel de países de los diferentes programas. Yo quería señalar que el aporte que la Organización de las Naciones Unidas a través de todos estos programas ha hecho al país en el periodo 92-96 suma más de $200 millones. En ellos están incluido un aporte muy apreciable de $125 millones que hace el Banco Mundial, y sin el Banco Mundial, digamos, las demás agencias estamos entre 14 y 15 millones de dólares mensuales en promedio. Por lo tanto, es un aporte bastante importante, y en cuanto al PNUD en forma específica, pues estamos entregando alrededor de 7, 8 millones de dólares en promedio en asistencia técnica, entre recursos propios y recursos que nos son entregados o por el gobierno o a través de otros mecanismos como préstamos internacionales que se canalizan a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, la hora del programa
se nos fue. Quiero recordarle que el Prácticamente, día... pero tenemos realmente muchos temas que en otros programas es. tendríamos que tratarlo. ¿Qué usted Con decía, gusto. perdón? Que le quería recordar que el 17 es el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza. Quería aprovechar para llamar la atención, no es un día para celebrar, es un día para reflexionar. Es el primer año de una década que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado hace 2 años. Este año es el primero y el 17 es el día fijado, 17 de octubre es el día fijado para conmemorar esta fecha, para que todos reflexionemos sobre qué hacemos para la lucha contra la pobreza. Finalmente, el 24 de octubre es el Día de Naciones Unidas. Bueno, ese día esperamos estar por allá, como siempre, todos los años, accediendo a su amable invitación. Finalmente, el tiempo se nos terminó, pero en poco tiempo, usted nos puede decir, ¿está la República Dominicana preparada o le falta poco o mucho para eso que se llama la globalización? Yo creo que hay mucha tela que cortar todavía, sin embargo se están haciendo esfuerzos y creo que en el justo camino. Es una pregunta realmente que requeriría un poquito más de tiempo realmente, pero yo soy positivo y soy optimista. Yo creo que hay fuerzas importantes que están tendiendo a que el país realmente salga de su atraso, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista pues, de una visión más global. La misma intervención del canciller ante la Asamblea de Naciones Unidas la semana pasada ha sido muy reveladora. Ya el país aspira con justa razón a sentarse en el Consejo de Seguridad. Es un país fundador de la Organización de las Naciones Unidas, pero nunca ha ejercido ese derecho. Y creo que eso trae obviamente obligaciones importantes para el país, pero demuestra que hay gente, que el país se está preparando para ejercer una responsabilidad diferente en el mundo. Porque entrar en este tipo de organismos no es solamente recibir privilegios, sino que también asumir una parte aún mayor de la responsabilidad de participar, de convivir en una comunidad internacional que lamentablemente sufre de problemas enormes. Muchas gracias, señor Roberti, por haber estado aquí en Fórum Empresarial. Gracias a ustedes, amables televidentes, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.